Mujer millonaria estéril salva niño de atropello y oculta secreto en la mansión. Ana siempre había vivido rodeada de lujo y silencio. Su mansión en la costa, gigante y fría, parecía un museo dedicado al dolor. Objetos brillantes y carísimos montados en vitrinas, recuerdos disfrazados de sonrisas rotas, todo eso la mantenía prisionera de un pasado que nunca quiso enfrentar. Hace años le dijeron que no podría ser madre, y con esa noticia se rompió el alma. Desde entonces, cada rincón de la casa parecía convertir su soledad en una cárcel elegante, pero implacable. Esa tarde, mientras caminaba sin rumbo por la calle principal del pueblo costero, Ana sintió un súbito vacío. Las gaviotas gritaban, el viento salado le revolvía el cabello, pero sus pensamientos estaban lejos. De repente, un pequeño grito cortó el aire. Un niño de no más de 5 años había escapado de la mano de su madre despistada. Lucas. Así lo llamó Ana después. El mundo se detuvo por un segundo angustiante. Temblaba, sintiendo que ese pequeño ser era lo único que podía deshacer sus cadenas. Pero sabía que nadie debía saber nada. La sociedad no perdonaría su acto impulsivo, menos una millonaria como ella. El niño, con sus ojos grandes y curiosos, parecía un soplo de vida en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, la sombra de su exmarido no tardó en aparecer. Él, un hombre con negocios turbios y secretos sombríos, volvió a cruzar su camino con una sonrisa falsa y ojos que ocultaban tempestades. Ana sintió cómo su mundo se tambaleaba. ¿Qué querían ahora? ¿Con qué amenazas la envolvería? La fragilidad que empezaba a construir con Lucas quedó colgada de un hilo muy delgado. Mientras Ana luchaba con la culpa y el deseo que nacía en su pecho, ese anhelo profundo de cuidar, de amar a través de Lucas, el niño guardaba un secreto, un misterio que ni él mismo comprendía. Con el alma encogida, abrió lentamente y encontró una carta antigua, amarillenta, que parecía haber estado esperando para derribar todo lo que ella creía seguro. ¿Qué secretos ocultaba esa carta? ¿Qué destino aguardaba a Ana y a Lucas? El silencio se hizo insoportable, como una promesa oscura a punto de cumplirse. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana Sin. Lucas jugaba en la sala, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La carta se abrió con un crujido que resonó en el silencio. Allí, entre las palabras recalcadas por el tiempo, encontró un nombre que la sacudió. Beatriz, su hermana, desaparecida hacía casi una década. La última vez que Ana había escuchado de ella era en una discusión desgarradora sobre el destino de su familia. El nombre flotaba en su mente, evocado por recuerdos que había intentado enterrar. Mientras leía, cada palabra la arrastraba más profundo al abismo de su pasado.
Beatriz había escrito sobre un oscuro secreto que amenazaba con destruir todo. No eres quien crees que eres, decía. Ana sintió una punzada en el estómago. Que su madre, a quien siempre había creído decepcionada por su infertilidad, había hecho un pacto que los unía a un destino horrible, un contrato con sombras. Ana tragó saliva. El aire se volvió espeso. Recordó la mirada fría de su exmarido y cómo siempre había mirado a Lucas. Su corazón se aceleró mientras buscaba a Lucas en la sala. Él estaba allí, riendo y jugando, ajeno a su angustia. Pero, ¿y si ese niño era más que un simple salvador? Las preguntas giraban en su mente como un remolino. Con manos temblorosas, guardó la carta en su bolso justo cuando un fuerte golpe resonó en la puerta principal. La casa crujió y el eco de la puerta retumbó en su pecho. Ana se levantó de un salto, la tensión llenando sus venas. ¿Quién sería a esa hora? Con un hilo de voz llamó. ¿Quién es? Un instante de silencio pasó y el golpe se repitió, esta vez más fuerte, más urgentemente. Lucas miró hacia la puerta, inquieto. Ana se adelantó. La puerta le pareció más pesada que nunca. Al abrirla, se encontró cara a cara con un hombre alto, de mirada intensa y sonrisa inquietante. Era un viejo conocido, un socio de su exmarido. «Necesitamos hablar», dijo, y su voz era como un susurro helado. Las palabras sonaron como una advertencia, pero antes de que pudiera hacer algo, un fogonazo de luz iluminó el camino detrás de él, y un grito desgarrador atravesó la noche. Ana se giró en un instinto protectivo, y en ese justo momento, el sonido de una explosión resonó a lo lejos. La mansión tembló como un corazón en shock. El hombre dio un paso adelante. Sus ojos brillarían con la codicia. Deberías haber manejado las cosas de otra manera, Ana. El tiempo se acabó. Ana sintió cómo su estómago se encogía. Las luces de la calle comenzaron a parpadear y de repente un destello iluminó la oscuridad. El coche que se abalanzó hacia el niño era el mismo coche negro que había visto antes. Todo parecía entrelazarse, como si la vida de Lucas y la suya estuvieran unidas en una trama que no comprendía. Ana retrocedió. El pecho le ardía, llena de preguntas y miedo. Lucas, con su carita inocente, observaba el caos. Ana estaba atrapada entre el pasado y el presente, y una decisión de vida o muerte se cernía sobre ella. ¿Sería capaz de desentrañar el misterio que había echado raíces en su hogar? Mientras el caos estallaba a su alrededor, una certeza se instaló en su mente. Todo su mundo iba a transformarse, y la verdad, por fin, saldría a la luz. Las luces giratorias comenzaron a iluminar la casa, y con cada parpadeo, Ana comprendió que no podía esconder más secretos. O quizás era el momento de revelarlos todos. Ana sintió cómo el corazón le latía en la garganta. La tensión en el aire era palpable, una carga que parecía aplastarla. Esa figura en la puerta, el hombre con la sonrisa inquietante, se acercaba más. Las luces de los coches de policía danzaban en la penumbra, replicó ella, aunque un nudo se le formó en el estómago. Sabía que las respuestas que necesitaba estaban a punto de revelarse, y eso le asustaba. Lucas, confundido, miraba a su alrededor, sintiendo la tensión en el ambiente. El hombre dio un paso adelante, obligándola a retroceder. «Mira, Ana, necesitamos que hables. Hay cosas que tú no sabes, cosas que pueden cambiar todo». Su voz era un veneno disfrazado. «¡Sal de mi casa!», gritó Ana.
la rabia y el miedo confluyendo en un torrente de emociones. Pero el hombre permaneció firme, casi burlón. Lamento decirte que no puedes huir de esto. Beatriz sabe algo que tú no. Ana sintió como si se le detuviera el corazón. Beatriz, su hermana, era la última persona con la que quería hablar. La razón de su dolor y la sombra que la perseguía cada día. Su mente zumbó con preguntas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabe ella?, preguntó, desesperada. El hombre sonrió, y con ese gesto, Ana supo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Tu hermana nunca desapareció, Ana. Fue llevada a un lugar donde secreto y traición se entrelazan. Y ahora lo que descubriste es solo la punta del iceberg. Antes de que pudiera procesar esas palabras, un estruendo resonó fuera. El sonido de un impacto. Cerró los ojos un segundo, aturdida. Luego el caos estalló a su alrededor. Sirenas gritaban. Luces rojas y azules iluminaban la noche como un espectáculo macabro. ¿Qué fue eso?, cuestionó Lucas, su pequeña voz llena de miedo. Ana giró hacia él, el pánico reflejado en su rostro. No te preocupes, cariño, todo estará bien. Pero en su interior sabía que no había nada seguro. El hombre le lanzó una mirada cargada de advertencia. Lo que viene a continuación es mucho más grande que tú, más grande que tu miseria, dijo antes de girarse y confiar en el caos afuera. Todos los nervios de Ana se encendieron. Corrió hacia la ventana y lo que vio le heló la sangre. El coche negro seguía allí, pero algo era diferente. Había una figura pequeña, una alta mujer con una capa oscura. Sus ojos centelleantes enfocaban directamente en ella. Ana retrocedió. ¿Quién es ella?, preguntó asustada. La figura levantó la mano, y el hombre a su lado tras ella soltó una risa oscura. La clave de todo. Ella guarda el verdadero secreto. Ana sintió como todo se desmoronaba. La revelación era como un latigazo en su corazón. Sabía que no solo estaba en peligro. Lucas también lo estaba. «Ana», gritó Lucas, extendiendo sus brazos, mientras la figura oscura daba un paso hacia la mansión. Era el mismo coche que había casi arrollado al niño, pero con un nuevo significado. Y ahora esa mujer parecía ser el horror de su pasado, que había cobrado vida nuevamente. Mientras los ecos de la explosión resonaban, la puerta tambaleó con el choque. Una sombra cruzó la habitación. Ana se dio cuenta de que no solo debía enfrentar el oscuro secreto de su familia, sino que una acción inesperada podría cambiar su vida por completo. La figura detrás de la puerta, que parecía una amenaza, podría significar una conexión perdida desde hacía mucho tiempo. Lucía aterrada, pero su determinación creció en medio del terror. Debía proteger a Lucas a toda costa. La noche se volcó sobre ellos, y mientras una decisión aterradora se cernía sobre su episodio oscuro. ¿Estaba lista para enfrentar lo que su vida había escondido durante años? Ana sintió cómo el corazón le latía en la garganta. La tensión en el aire era palpable, una carga que parecía aplastarla. Esa figura en la puerta, el hombre con la sonrisa inquietante, se acercaba más. Las luces de los coches de policía danzaban en la penumbra, creando sombras que se movían como ecos de fantasmas del pasado. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. «Siempre supiste que el pasado vuelve, ¿no?», dijo el hombre, con una voz suave, casi seductora. Sus ojos eran fríos y penetrantes.
Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estás hablando?, replicó ella, aunque un nudo se le formó en el estómago. Sabía que las respuestas que necesitaba estaban a punto de revelarse, y eso la asustaba. Lucas, confundido, miraba a su alrededor. Sintiendo la tensión en el ambiente, el hombre dio un paso adelante, obligándola a retroceder. Mira, Ana, necesitamos que hables. Hay cosas que tú no sabes, cosas que pueden cambiar todo. Su voz era un veneno disfrazado. ¡Sal de mi casa!, gritó Ana, la rabia y el miedo confluyendo en un torrente de emociones. Pero el hombre permaneció firme, casi burlón. Lamento decirte que no puedes huir de esto. Beatriz sabe algo que tú no. Ana sintió como si se le detuviera el corazón. Beatriz, su hermana, era la última persona con la que quería hablar. La razón de su dolor y la sombra que la perseguía cada día. Su mente zumbó con preguntas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabe ella?, preguntó, desesperada. El hombre sonrió, y con ese gesto Ana supo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Tu hermana nunca desapareció, Ana. Fue llevada a un lugar donde secreto y traición se entrelazan. Y ahora, lo que descubriste es solo la punta del iceberg. Antes de que pudiera procesar esas palabras, un estruendo resonó fuera, el sonido de un impacto. Cerró los ojos un segundo, aturdida. Luego el caos estalló a su alrededor. Sirenas gritaban, luces rojas y azules iluminaban la noche como un espectáculo macabro. ¿Qué fue eso?, cuestionó Lucas, su pequeña voz llena de miedo. Ana giró hacia él, el pánico reflejado en su rostro. No te preocupes, cariño, todo estará bien. Pero en su interior sabía que no había nada seguro. El hombre le lanzó una mirada cargada de advertencia. Lo que viene a continuación es mucho más grande que tú, más grande que tu miseria, dijo antes de girarse y confiar en el caos afuera. Todos los nervios de Ana se encendieron. Corrió hacia la ventana y lo que vio le heló la sangre. El coche negro seguía allí, pero algo era diferente. Una figura pequeña, una alta mujer con una capa oscura. Sus ojos centelleantes enfocaban directamente en ella. Ana retrocedió. ¿Quién es ella?, preguntó, asustada. La figura levantó la mano y el hombre a su lado tras ella soltó una risa oscura. La clave de todo. Ella guarda el verdadero secreto. Ana sintió como todo se desmoronaba. La revelación era como un latigazo en su corazón. Sabía que no solo estaba en peligro, Lucas también lo estaba. Entonces, un ruido ensordecedor la sacudió. La puerta se estrelló contra la pared y una figura apareció en la entrada. Era un hombre. Su rostro, parcialmente cubierto por una máscara, llevaba una bolsa con formas extrañas. ¡Ana!, gritó, y su voz se perdió en el caos. Ana lo reconoció. Era el hermano de su exmarido. ¿Qué haces aquí?, exclamó ella. La sorpresa la dejó sin aliento. Vine a advertirte, dijo él mientras sostenía la bolsa. Hay algo que necesitas ver. La mirada en sus ojos era de desesperación, pero había algo más, algo que Ana no podía desentrañar. Antes de que pudiera cuestionarlo, la misteriosa mujer con la capa avanzó, y la desesperación en su corazón se transformó en horror, cuando el hombre más cercano a ella gritó. Tú no deberías haberlo hecho, Ana. Cruzaste la línea. La bolsa estalló y un humo espeso llenó la habitación, envolviendo a todos en una nube oscura. Ana sintió un calambre de terror. El aire se volvió irrespirable. Un grito desgarrador resonó, y cuando la nube se disipó, el hombre y la figura oscura habían desaparecido. «Lucas, ven aquí», gritó Ana, su voz resonando en medio de la confusión.
pero algo se detuvo en su pecho. Lucas no estaba. El vacío que dejó era como un eco de su peor pesadilla. Justo en ese instante, una conexión brilló fugazmente en la mente de Ana. La carta, el secreto, la vida de Lucas. ¿Era posible que él estuviera más relacionado con todo esto de lo que imaginaba? Su historia, entrelazada con su propia vida. La angustia la inundó y se encontró buscándolo entre las sombras. ¿Estaría en peligro? En ese momento, todo lo que pensaba que sabía sobre su hermana, su exmarido y la conexión con Lucas se desmoronó como un castillo de naipes. La oscuridad ya no solo carcomía su hogar, sino que amenazaba con consumir sus corazones. El caos se amplificó, pero en medio de todo, una certeza la golpeó. El vuelco de su vida estaba por comenzar, y la verdad, ahora más urgente que nunca, latía con fuerza en su interior. Ana sintió cómo el corazón le latía en la garganta. La tensión en el aire era palpable, una carga que parecía aplastarla. Esa figura en la puerta, el hombre con la sonrisa inquietante, se acercaba más. Las luces de los coches de policía danzaban en la penumbra, creando sombras que se movían como ecos de fantasmas del pasado. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Siempre supiste que el pasado vuelve, ¿no?, dijo el hombre, con una voz suave, casi seductora. Sus ojos eran fríos y penetrantes. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que las respuestas que necesitaba estaban a punto de revelarse, y eso la asustaba. Lucas, confundido, miraba a su alrededor, sintiendo la tensión en el ambiente. El hombre dio un paso adelante, obligándola a retroceder. Mira, Ana, necesitamos que hables. Hay cosas que tú no sabes, cosas que pueden cambiar todo. Su voz era un veneno disfrazado. ¡Sal de mi casa!, gritó Ana, la rabia y el miedo confluyendo en un torrente de emociones. Pero el hombre permaneció firme, casi burlón. Lamento decirte que no puedes huir de esto. Beatriz sabe algo que tú no. Ana sintió como si se le detuviera el corazón. Beatriz, su hermana, era la última persona con la que quería hablar. La razón de su dolor y la sombra que la perseguía cada día. Su mente zumbó con preguntas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabe ella?, preguntó desesperada. El hombre sonrió, y con ese gesto, Ana supo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Tu hermana nunca desapareció, Ana. Fue llevada a un lugar donde secreto y traición se entrelazan. Y ahora, lo que descubriste es solo la punta del iceberg. Antes de que pudiera procesar esas palabras, un estruendo resonó fuera, el sonido de un impacto. Cerró los ojos un segundo, aturdida. Luego el caos estalló a su alrededor. Sirenas gritaban, luces rojas y azules iluminaban la noche como un espectáculo macabro. ¿Qué fue eso?, cuestionó Lucas, su pequeña voz llena de miedo. Ana giró hacia él, el pánico reflejado en su rostro. No te preocupes, cariño, todo estará bien. Pero en su interior sabía que no había nada seguro. El hombre le lanzó una mirada cargada de advertencia. Lo que viene a continuación es mucho más grande que tú, más grande que tu miseria, dijo antes de girarse y confiar en el caos afuera. Todos los nervios de Ana se encendieron. Corrió hacia la ventana y lo que vio le heló la sangre. El coche negro seguía allí, pero algo era diferente. Una figura pequeña, una alta mujer con una capa oscura. Sus ojos centelleantes se enfocaban directamente en ella. Ana retrocedió. «¿Quién es ella?», preguntó asustada. La figura levantó la mano
y el hombre a su lado tras ella soltó una risa oscura. La clave de todo. Ella guarda el verdadero secreto. Ana sintió como todo se desmoronaba. La revelación era como un latigazo en su corazón. Sabía que no solo estaba en peligro, Lucas también lo estaba. Entonces, un ruido ensordecedor la sacudió. La puerta se estrelló contra la pared y una figura apareció en la entrada. Era un hombre, su rostro parcialmente cubierto por una máscara. Llevaba una bolsa con formas extrañas. ¡Ana!, gritó, y su voz se perdió en el caos. Ana lo reconoció. Era el hermano de su exmarido. «¿Qué haces aquí?», exclamó ella. La sorpresa la dejó sin aliento. «Vine a advertirte», dijo él mientras sostenía la bolsa. «Hay algo que necesitas ver». La mirada en sus ojos era de desesperación, pero había algo más. Algo que Ana no podía desentrañar. Antes de que pudiera cuestionarlo, la misteriosa mujer con la capa avanzó y la desesperación en su corazón se transformó en horror cuando el hombre más cercano a ella gritó: «Tú no deberías haberlo hecho, Ana. Cruzaste la línea». La bolsa estalló y un humo espeso llenó la habitación, envolviendo a todos en una nube oscura. Ana sintió un calambre de terror. El aire se volvió irrespirable. Un grito desgarrador resonó, y cuando la nube se disipó, el hombre y la figura oscura habían desaparecido. «Lucas, ven aquí», gritó Ana, su voz resonando en medio de la confusión. Pero algo se detuvo en su pecho. Lucas no estaba. El vacío que dejó era como un eco de su peor pesadilla. Justo en ese instante, una conexión brilló fugazmente en la mente de Ana. La carta, el secreto, la vida de Lucas. ¿Era posible que él estuviera más relacionado con todo esto de lo que imaginaba? Su historia entrelazada con su propia vida. La angustia la inundó y se encontró buscándolo entre las sombras. ¿Estaría en peligro? En ese momento todo lo que pensaba que sabía sobre su hermana, su exmarido y la conexión con Lucas se desmoronó como un castillo de naipes. La oscuridad ya no solo carcomía su hogar, sino que amenazaba con consumir sus corazones. El caos se amplificó, pero en medio de todo, una certeza la golpeó. El vuelco de su vida estaba por comenzar, y la verdad, ahora más urgente que nunca, latía con fuerza en su interior. En un giro inesperado, un grito resonó afuera. Ana corrió hacia la puerta y al abrirla, encontró a Lucas. Pero algo estaba mal. Sus ojos, normalmente llenos de vida, la figura que había visto antes, la conexión con su hermana, todo se encadenaba como un reloj que sonaba de forma siniestra en su mente. La confusión se convirtió en pánico cuando Lucas, en un segundo, la miró y añadió: «Ellos están viniendo por mí y por ti». Ana no podía procesar lo que estaba escuchando. La realidad se desvanecía ante sus ojos, dejando solo un eco de su antiguo mundo. La puerta se estremeció de nuevo. Estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. Ana miró a Lucas, su corazón saltando frenéticamente. «¿Qué está pasando?», ella gritó, por el dolor y la desesperación que sentía. «Mamá, tenemos que salir de aquí ahora», dijo Lucas, su voz resonando como un trueno. Y eso fue todo lo que Ana necesitó para saber que su vida y su mundo cambiarían para siempre. La verdad había llegado, y con ella los secretos finalmente estaban al borde de ser revelados. Aunque el precio podría ser demasiado alto, mientras las luces brillantes atravesaban la noche oscura. «Ana, no soy quien crees que soy», repitió él, y esas palabras la dejaron paralizada. La realidad a su alrededor se encogió en un punto diminuto.
El tiempo se detuvo. Una brisa fría recorrió la habitación, dejando una sensación helada en su piel. ¿Qué estaba diciendo? No podía ser. Era su hijo. ¿O acaso había algo más que desconocía? El corazón se le aceleró mientras intentaba procesar lo que Lucas había insinuado. Mamá. Lucas dio un paso adelante. Su voz un hilo de angustia. Debo mostrarte algo. Algo importante. Ellos están cerca. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién es, cariño? ¿De qué hablas? La ansiedad la invadía, y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Lucas retrocedió un paso, mirando hacia la puerta, como si esperaba que alguien hubiera entrado. ¡Mamá! ¡Debemos irnos!, gritó, su voz vibrante y desesperada. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus pequeños brazos temblaban. «Está bien, cariño, está bien», murmuró. Pero en su interior, una sombra de terror la invadió. Con el eco de la explosión aún resonando en sus oídos, sintió que el peligro se acercaba. De repente, un estruendo hizo tambalear las paredes. La puerta de la casa voló de un golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, sus rostros ocultos bajo máscaras. Ana gritó, apretando a Lucas contra su pecho, mientras la realidad se desmoronaba. «¡No, por favor!». Un hombre alto y robusto se acercó. Su voz grave resonaba como un trueno. Susurró con un tono que heló su sangre. «El tiempo se ha acabado. Debes recordar quién eres realmente». «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a mi hijo?», gritó Ana, sintiendo el pánico dispararse en su pecho. Lucas se aferraba a ella con una fuerza que contrastaba con su frágil apariencia. «Él no es quien crees que es», continuó aquel hombre con un rictus de ira. «Es hora de que despiertes». Ana miró a Lucas, buscando respuestas en su mirada. El niño se quedó en silencio, temblando. ¿Qué significaban esas palabras? El aire se tornó pesado y sintió que la habitación se llenaba de una energía opresiva. ¿Despertar? ¿De qué estás hablando? Su voz se quebró de desesperación. El roce frío del miedo la envolvió. Y justo en ese momento, Lucas, con su rostro pálido, miró a su madre y dijo: «Ana, lo que él dice es cierto. Yo no soy tu hijo, soy una parte de él. Tu verdadero hijo está atrapado en un lugar al que no puedes acceder». El mundo de Ana se desmoronó. ¿Qué? Su voz se detuvo. La confusión y el dolor se entrelazaban. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Su corazón se hundió en la desesperación. «No puedo quedarme. Ellos vienen». «Tu verdadero hijo necesita ayuda». Ana sintió que se le cerraba la garganta. «No, Lucas, no. Tú eres mi Lucas», gritando. Pero la verdad era tan dura como un ladrillo. El hombre de pie frente a ella hizo un gesto, instando a sus compañeros a acercarse. «Ya no hay tiempo», insistió. La tensión se acumuló en el aire, como un rayo a punto de caer. Ana sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Dónde está él? ¡Dímelo!». La sombra del hombre se acercó y una risa fría emergió de su boca. «Todo lo que creías, todo lo que conocías, es una mentira. No importa cuánto intentes protegerlo. Ya está en nuestra mira». Ana sintió que el mundo giraba. Un grito ahogado salió de sus labios mientras la figura oscura de Lucas se oscurecía más. Su rostro ahora era una mezcla de dolor y compasión. «Ana, ve, salva a tu hijo». Y entonces, en un giro que la dejó en shock absoluto, el cuerpo de Lucas parpadeó, y en vez de su pequeño niño, lo que tenía frente a ella era una imagen de ella misma, más joven, más brillante, como un reflejo distorsionado. «Soy tú, y tú eres la clave de todo. Juntas debemos romper el ciclo». «¿Qué? No puede ser».
Ana luchó con la realidad que se derrumbaba. La figura de su hijo ahora se desvanecía. La sombra que había visto antes había tomado forma, y todo lo que conocía quedaba destruido. El hombre forzó una sonrisa. Ahora sabes la verdad. El tiempo se ha acabado, y tú eliges. Las luces parpadeaban en la oscuridad de su mente. La confusión y el terror se apoderaban de ella. ¿Qué significaba esto? La verdad la azotó como una ola. Todo lo que creía podía estar sesgado. Y al final era un eco de un futuro incierto, pues lo único claro era que la tormenta que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el caos estallaba a su alrededor y las figuras oscuras convergían hacia ella, Ana supo que la batalla había comenzado. Pero, ¿contra quién luchaba realmente? La puerta del pasado estaba por cerrarse, y todo lo que tenía era su instinto maternal. Entonces la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Saldría viva de esta tormenta, o sería ella la próxima sombra atrapada entre la realidad y el engaño? Ana sintió como el pulso le retumbaba en las sienes. Lucas estaba frente a ella. Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de inocencia y temor. «Ana, no soy quien crees que soy», repitió él. Y esas palabras la dejaron paralizada. La realidad a su alrededor se encogió en un punto diminuto. «Mamá». Lucas dio un paso adelante, su voz un hilo de angustia. «Debo mostrarte algo importante. Ellos están cerca». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quiénes, cariño? ¿De qué hablas?» La ansiedad la invadía, y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Lucas retrocedió un paso, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien hubiera entrado. «Mamá, debemos irnos», gritó, su voz vibrante y desesperada. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus pequeños brazos temblaban. «Está bien, cariño, está bien», murmuró, pero en su interior una sombra de terror la invadía. Con el eco de la explosión aún resonando en sus oídos, sintió que el peligro se acercaba. De repente, un estruendo hizo tambalear las paredes. La puerta de la casa voló de un golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, sus rostros ocultos bajo máscaras. Ana gritó, apretando a Lucas contra su pecho, mientras la realidad se desmoronaba. «¡No, por favor!». Un hombre alto y robusto se acercó. Su voz grave resonaba como un trueno. «Ana», susurró con un tono que heló su sangre, «el tiempo se ha acabado. Debes recordar quién eres realmente». «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a mi hijo?», gritó Ana, sintiendo el pánico dispararse en su pecho. Lucas se aferraba a ella con una fuerza que contrastaba con su frágil apariencia. «Él no es quien crees que es», continuó aquel hombre con un rictus de ira. «Es hora de que despiertes». Ana miró a Lucas, buscando respuestas en su mirada. El niño se quedó en silencio, temblando. ¿Qué significaban esas palabras? El aire se tornó pesado y sintió que la habitación se llenaba de una energía opresiva. ¿Despertar? ¿De qué estás hablando? Su voz se quebró de desesperación. El roce frío del miedo la envolvió. Y justo en ese momento, Lucas, con su rostro pálido, miró a su madre y dijo: «Lo que él dice es cierto. Yo no soy tu hijo. Soy una parte de él. Tu verdadero hijo está atrapado en un lugar al que no puedes acceder». El mundo de Ana se desmoronó. «¿Qué?». Su voz se detuvo. La confusión y el dolor se entrelazaban. Tú eres mi hijo, ¿verdad?». Su corazón se hundió en la desesperación. «No puedo quedarme. Ellos vienen. Tu verdadero hijo necesita ayuda». Ana sintió que se le cerraba la garganta. «No, Lucas, no. Tú eres mi Lucas», gritando. Pero la verdad era
tan dura como un ladrillo. El hombre de pie frente a ella hizo un gesto, instando a sus compañeros a acercarse. «Ya no hay tiempo», insistió. La tensión se acumuló en el aire, como un rayo a punto de caer. Ana sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Dónde está él? Dímelo». La sombra del hombre se acercó y una risa fría emergió de su boca. «Todo lo que creías, todo lo que conocías, es una mentira. No importa cuánto intentes protegerlo, ya está en nuestra mira». Ana sintió que el mundo giraba. Un grito ahogado salió de sus labios mientras la figura de Lucas se oscurecía más. Su rostro ahora era una mezcla de dolor y compasión. «Ana, ve, salva a tu hijo». Y entonces, en un giro que la dejó en shock absoluto, el cuerpo de Lucas parpadeó, y en vez de su pequeño niño, lo que tenía frente a ella era una imagen de ella misma, más joven, más brillante, como un reflejo distorsionado. «Soy tú, y tú eres la clave de todo. Juntas debemos romper el ciclo». «¿Qué? No puede ser». Ana luchó con la realidad que se derrumbaba. La figura de su hijo ahora se desvanecía. La sombra que había visto antes había tomado forma y todo lo que conocía quedaba destruido. El hombre forzó una sonrisa. «Ahora sabes la verdad. El tiempo se ha acabado y tú eliges». Las luces parpadeaban en la oscuridad de su mente. La confusión y el terror se apoderaban de ella. ¿Qué significaba esto? La verdad la azotó como una ola. Todo lo que creía podía estar sesgado. Y al final era un eco de un futuro incierto, pues lo único claro era que la tormenta que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el caos estallaba a su alrededor y las figuras oscuras convergían hacia ella, Ana supo que la batalla había comenzado. Pero, ¿contra quién luchaba realmente? La puerta del pasado estaba por cerrarse, y todo lo que tenía era su instinto maternal. Entonces, un grito desgarrador la sacudió, un grito que la hizo tambalear. Frente a ella, lo que parecía ser un eco de su ser, una imagen futura, caer mientras su visión se nublaba. Un sonido estruendoso resonó detrás, y Ana sintió que el corazón se le detenía. «¡Lucas!». Pero no había respuesta. El hombre que antes sonreía se acercó más, iluminado por las luces del caos, y en un instante la realidad cambió. «¡Ya basta!», gritó. Pero justo entonces, un trueno estalló, y la figura oscura del hombre reveló una gran cicatriz en su cara. En ese momento, todas las miradas se volvieron hacia ella. «Eres la heredera de todo esto. Eres la razón por la que están aquí. La verdad de tu familia no es como creías». Ana sintió una sacudida brutal, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Los recuerdos de su infancia, sus sueños perdidos, todo lo que había querido olvidar, apareció en su mente, unido en un solo hilo. «¡No! ¡No puede ser!». ¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando. «Tu madre hizo un pacto para ocultar algo que es tuyo. Tu vida es un juego de sombras. El niño que tienes, Lucas, es solo un peón, un medio para un fin. Y tú eres la clave para todo». La revelación la golpeó como un rayo. ¿Estaba Lucas en peligro porque ella lo era? ¿Qué había hecho su madre para condenarlos a todos? Su vida entera parecía un rompecabezas sin sentido. El hombre sonrió, el frío de su rostro iluminado por las luces que aún parpadeaban en la distancia. «La herencia de quien eres lo ha traído aquí. Las sombras no perdonarán. Lo que traes contigo es más grande que tú y más oscuro». Entonces, en un instante sin aliento, el hombre hizo un gesto a su lado, y de repente la figura oscura de Lucas desvaneció. «No, no te lo lleves», gritó Ana.
Pero en el fondo sabía que era el momento decisivo. Mientras el caos se zambullía tras él, la luz se apagó y las sombras se cerraron. Lo único que le quedó fue el eco de su propia voz resonando en el vacío. ¿Podría detener todo esto? ¿Podría salvar a Lucas de lo que su vida realmente significaba? La última pregunta la dejó tambaleándose, presa nuevamente del miedo y la incertidumbre, preguntándose si era demasiado tarde. Ana sintió como el pulso le retumbaba en las sienes. Lucas estaba frente a ella. Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de inocencia y temor. «Ana, no soy quien crees que soy», repitió él, y esas palabras la dejaron paralizada. La realidad a su alrededor se encogió en un punto diminuto. «¡Mamá!». Lucas dio un paso adelante, su voz un hilo de angustia. «Debo mostrarte algo importante. Ellos están cerca». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quién es, cariño? ¿De qué hablas?». La ansiedad la invadía, y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Lucas retrocedió un paso, mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien hubiera entrado. «¡Mamá, debemos irnos!», gritó, su voz vibrante y desesperada. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus pequeños brazos temblaban. «Está bien, cariño, está bien», murmuró, pero en su interior una sombra de terror la invadía. Con el eco de la explosión aún resonando en sus oídos, sintió que el peligro se acercaba. De repente, un estruendo hizo tambalear las paredes. La puerta de la casa voló de un golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, sus rostros ocultos bajo máscaras. Ana gritó, apretando a Lucas contra su pecho, mientras la realidad se desmoronaba. «No, por favor». Un hombre alto y robusto se acercó. Su voz grave resonaba como un trueno. «Ana», susurró con un tono que heló su sangre, «el tiempo se ha acabado. Debes recordar quién eres realmente». «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a mi hijo?», gritó Ana, sintiendo el pánico dispararse en su pecho. Lucas se aferraba a ella con una fuerza que contrastaba con su frágil apariencia. «Él no es quien crees que es», continuó aquel hombre con un rictus de ira. «Es hora de que despiertes». Ana miró a Lucas, buscando respuestas en su mirada. El niño se quedó en silencio, temblando. ¿Qué significaban esas palabras? El aire se tornó pesado y sintió que la habitación se llenaba de una energía opresiva. «¿Despertar? ¿De qué estás hablando?». Su voz se quebró de desesperación. «Tú no lo entiendes. Todo lo que creías es una ilusión», gritó el hombre, su mirada ardiendo de fervor. «Tu familia hizo un pacto en el que tú eres la pieza clave, y ahora puede ser tarde». Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Pacto? ¡Clame!». Sus recuerdos se desdibujaban, reviviendo flashes de recuerdos distantes, momentos de su infancia con su madre, esa sombra siempre ahí, mirándola desde la distancia. «No, basta, no entiendo nada», gritó, deseando que alguien viniera a salvarla, pero el hombre no se detuvo. «Lucas es la manifestación de lo que buscabas. Él sabe más de lo que dices. Tú no eres solo una mujer millonaria, Ana. Eres la heredera de un legado de secretos, traiciones y un futuro incierto». El tiempo pareció detenerse mientras sus palabras calaban en el aire, cargadas de una verdad oscura. «Esto no tiene sentido. Lucas es mi hijo. ¡Es un niño!». Ana sintió la desesperación cerrándose como un nudo alrededor de su garganta. «Tu verdadero hijo», comenzó el hombre, cuando de repente Lucas alzó la mirada.
sus ojos brillando con una luz intensa. «Mamá, escucha», gritó, y la sala tembló. La luz parpadeó, y en un instante, una sombra oscura se proyectó en la pared detrás de él. La puerta estalló en pedazos, arrojando escombros por toda la habitación. Un ser encapuchado entró, con una energía que parecía absorber la luz de la sala. «Ana, es hora de que el ciclo se cierre», anunció, y su voz resonó con un eco antiguo. Ana retrocedió, aterrorizada. «¿Qué? ¿Quién eres tú?» «Soy quien ha estado esperando este momento. Tu destino, Ana, es conectarte con él, y solo tú puedes hacerlo», dijo, señalando a Lucas, quien temblaba frente a ella. Una explosión de recuerdos se desató en su mente, momentos que había olvidado, susurros de su madre. Una entrega, un cambio. Pensó en sus días de niña, y de repente todo cobró sentido. «Lucas, no», gritó. Pero antes de que pudiera moverse, el ser encapuchado sacó un objeto brillante de su bolso. «Si no te decides ahora, perderás a tu hijo para siempre». Ana sintió que el mundo se deslizaba. Y justo en ese momento, una luz intensa iluminó la sala, cegándola. Lo último que vio fue a Lucas abriendo los brazos como si lo invocara. Y la oscuridad lo tragó todo. La habitación quedó en silencio, excepto por un eco distante de risas que resonaba como un eco en sus oídos. Se sintió atrapada, perdida entre lo que conocía y esa nueva realidad que se desmoronaba a su alrededor. El miedo la paralizó. Y en ese instante, en el corazón de la oscuridad, comprendió que había una elección que tomar. Una que definiría no solo su vida, sino también el futuro de Lucas. Pero el precio sería alto. ¿Se atrevería a cruzar la línea entre la verdad y el terror para salvarlo? Mientras la negrura se asentaba, sintió que el tiempo se acababa. La decisión estaba al borde, y lo único que podía hacer. «Ana, no soy quien crees que soy», repitió él. Y esas palabras la dejaron paralizada. La realidad a su alrededor se encogió en un punto diminuto. «Mamá». Lucas dio un paso adelante, su voz un hilo de angustia. «Debo mostrarte algo, algo importante. Ellos están cerca». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quién es, cariño? ¿De qué hablas?» La ansiedad la invadía, y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Lucas retrocedió un paso, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien hubiera entrado. «Mamá, debemos irnos», gritó, su voz vibrante y desesperada. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus pequeños brazos temblaban. «Está bien, cariño, está bien», murmuró. Pero en su interior una sombra de terror la invadía. Con el eco de la explosión aún resonando en sus oídos, sintió que el peligro se acercaba. De repente, un estruendo hizo tambalear las paredes. La puerta de la casa voló de un golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, sus rostros ocultos bajo máscaras. Ana gritó, apretando a Lucas contra su pecho mientras la realidad se desmoronaba. «¡No, por favor!». Un hombre alto y robusto se acercó. Su voz grave resonaba como un trueno. «¡Ana!», susurró con un tono que heló su sangre. «El tiempo se ha acabado. Debes recordar quién eres realmente». «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a mi hijo?», gritó Ana, sintiendo el pánico dispararse en su pecho. Lucas se aferraba a ella con una fuerza que contrastaba con su frágil apariencia. «Él no es quien crees que es», continuó aquel hombre con un rictus de ira. «Es hora de que despiertes». Ana miró a Lucas, buscando respuestas en su mirada. El niño se quedó en silencio, temblando. ¿Qué significaban esas palabras?
El aire se tornó pesado y sintió que la habitación se llenaba de una energía opresiva. ¿Despertar? ¿De qué estás hablando? Su voz se quebró de desesperación. ¡Ah! ¡Tú no lo entiendes! ¡Todo lo que creías es una ilusión!, gritó el hombre, su mirada ardiendo de fervor. Tu familia hizo un pacto en el que tú eres la pieza clave. Y ahora puede ser tarde. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Pacto? ¿Clave? Sus recuerdos se desdibujaban, reviviendo flashes de recuerdos distantes. Momentos de su infancia con su madre. Esa sombra siempre ahí, mirándola desde la distancia. «¡No! ¡Basta! ¡No entiendo nada!», gritó, deseando que alguien viniera a salvarla. Pero el hombre no se detuvo. «Lucas es la manifestación de lo que buscabas. Él sabe más de lo que dices. Tú no eres solo una mujer millonaria, Ana. Eres la heredera de un legado de secretos, traiciones y un futuro incierto». El tiempo pareció detenerse mientras sus palabras calaban en el aire, cargadas de una verdad oscura. «Esto no tiene sentido. Lucas es mi hijo, es un niño». Ana sintió la desesperación cerrándose como un nudo alrededor de su garganta. «Tu verdadero hijo», comenzó el hombre, cuando de repente Lucas alzó la mirada, sus ojos brillando con una luz intensa. «¡Mamá, escucha!», gritó, y la sala tembló. La luz parpadeó, y en un instante, una sombra oscura se proyectó en la pared detrás de él. La puerta estalló en pedazos, arrojando escombros por toda la habitación. Un ser encapuchado entró, con una energía que parecía absorber la luz de la sala. «Ana, es hora de que el ciclo se cierre», anunció, y su voz resonó con un eco antiguo. Ana retrocedió, aterrorizada. «¿Qué? ¿Quién eres tú?» «Soy quien ha estado esperando este momento. Tu destino, Ana, es conectarte con él, y solo tú puedes hacerlo», dijo, señalando a Lucas, quien temblaba frente a ella. Una explosión de recuerdos se desató en su mente. Momentos que había olvidado, susurros de su madre. Una entrega, un cambio, pensó en sus días de niña, y de repente todo cobró sentido. «¡Lucas, no!», gritó, pero antes de que pudiera moverse, el ser encapuchado sacó un objeto brillante de su bolso. «Si no te decides ahora, perderás a tu hijo para siempre». Ana sintió que el mundo se deslizaba, y justo en ese momento, una luz intensa iluminó la sala, cegándola. Lo último que vio fue a Lucas abriendo los brazos, como si lo invocara, y la oscuridad lo tragó todo. La habitación quedó en silencio, excepto por un eco distante de risas que resonaba como un eco en sus oídos. Se sintió atrapada, perdida entre lo que conocía y esa nueva realidad que se desmoronaba a su alrededor. El miedo la paralizó. Y en ese instante, pero el precio sería alto. ¿Se atrevería a cruzar la línea entre la verdad y el terror para salvarlo? Mientras la negrura se asentaba, sintió que el tiempo se acababa. Un grito familiar la sacudió. Era la voz de Beatriz, su hermana, cuya existencia había creído enterrada en un pasado irreparable. El eco resonó en su mente, y una ola de memoria la golpeó, trayendo fragmentos de lo que había creído olvidado. Beatriz no había desaparecido, había sido llevada, quizás, al mismo destino que Lucas. En un abrir y cerrar de ojos, la figura encapuchada desapareció, y en su lugar, Beatriz emergió, más viva que nunca. «Ana, las sombras vienen por nosotros», y sus ojos, esos mismos ojos que Ana recordaba de su infancia, estaban llenos de desesperación. «Beatriz, ¿eres tú?»,
La incredulidad se mezcló con un profundo anhelo. Te creí muerta. Esto no es un sueño, Ana. No hay tiempo para explicar. Tienes que hacer algo. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Las palabras de Beatriz eran como dagas. ¿Qué estás diciendo? Ana quedó paralizada, mirando la sombra que parecía devorar la habitación. Lucas es la clave. No es solo tu hijo, es más que eso. Es parte de un plan que tu madre inició. Si no lo salvas, no solo perderás a tu hijo, perderás el control de tu vida. Pero antes de que Ana pudiera hacer otra pregunta, otra explosión sacudió el suelo. La casa temblaba y las luces parpadeaban de forma errática. ¡Y debemos irnos!, gritó Beatriz, expandiendo la mano hacia la puerta, que se había abierto, dejando ver un sendero de luz brillante. Ana, sorprendida, se dio cuenta de que Lucas había desaparecido. Su corazón se detuvo. ¿Dónde está Lucas?, preguntó, mirando a su hermana con miedo reflejado en sus ojos. Él ha sido llevado, pero podemos salvarlo juntas. Hay un camino, pero tenemos que confiar en lo que nos une. Un destello de luz deslumbrante iluminó la habitación, mientras el caos se intensificaba, el viento soplando a través de los escombros. Ana sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada recuerdo, cada decisión, cada doloroso secreto de su familia se derrumbaba como un castillo de naipes. ¿Qué vas a elegir, Ana? ¿Vas a quedarte aquí y dejar que todo se desmorone o vas a arriesgarlo todo por el futuro? La voz de Beatriz reverberaba, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se quedó mirando aquel camino de luz, la poderosa elección palpitando en su pecho. Pero justo entonces, un grito desgarrador rompió el aire, un eco de dolor que hizo que la piel se le erizara. Era Lucas, y su grito resonaba como un lamento en la noche. El tiempo se detuvo. ¿Sería capaz de enfrentar el pasado para salvar su futuro? ¿Podía confiar en su hermana? Ana, atrapada entre la luz y la oscuridad, respiró hondo antes de dar un paso, y luego la habitación se sumió en el caos total, llevándola a un destino que jamás imaginó. Ana sintió el peso del miedo en su pecho mientras se enfrentaba a Beatriz. La figura de su hermana, tan familiar y tan distante a la vez, radiaba una luz esgastada que iluminaba la sala en penumbras. «Debemos irnos ahora, Ana. Tiempo es lo que no tenemos», dijo Beatriz, su voz entrecortada por la urgencia. El eco del grito de Lucas resonaba en su mente. «No puedo dejarlo», gritó Ana, sintiendo que su corazón se acercaba al borde de la locura. Beatriz la miró con una tristeza profunda. «Ana, él es un niño, y la oscuridad a la que estamos expuestas no se detendrá hasta que tú elijas. Él es parte de algo más grande que nosotros». Ana sintió que su mundo giraba. Todo lo que creía se desmoronaba. «¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho, Beatriz?». Los recuerdos de su infancia comenzaron a fluir de nuevo. Visiones de una familia rota, promesas olvidadas. Solo tú puedes romper el ciclo. Si no lo haces ahora, Lucas será arrastrado al abismo. Y tú también. La advertencia de su hermana la atravesó, aguda y desgarradora. La figura encapuchada comenzó a acercarse nuevamente. Ana echó un vistazo hacia la puerta. La luz se estaba desvaneciendo rápidamente y la oscuridad crecía. «¡Corre!», le gritó Beatriz, empujando a Ana hacia el sendero luminoso que emergía a través de la tormenta en su mente. «¿A dónde vas? ¡No me dejes!». Ana sintió la desesperación engullirla, pero Beatriz solo le lanzó una mirada de determinación. «Te amo, hermana. No te detengas hasta salvarlo». Ana dio un paso al frente.
La luz la envolvió mientras la oscuridad se retorcía alrededor de ella como un monstruo hambriento. El sonido de su propio corazón resonaba en su pecho. El pulso se disparaba al ritmo de su temor. De pronto, sintió la conexión intensa con Lucas, su hijo. Ese hilo invisible que siempre habían compartido. Respiró hondo. «¡Lucas!», gritó, y en ese momento un destello iluminó el caos. Su pequeño hijo apareció frente a ella, desorientado pero sano. Su sonrisa desgarradora brillaba como un faro en la tormenta. Era más que suficiente para que el terror se desvaneciera. Ana corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, sintiendo sus pequeños latidos bajo la piel. «Nunca más, Lucas. Nunca más me separaré de ti». La luz comenzó a expandirse, envolviendo a ambos en una calidez que desafiaba la oscuridad que casi los había reclamado. La figura encapuchada se detuvo, paralizada por la luz que emanaba de ellos. «No pueden escapar», murmuró. Pero Ana sintió que su poder se desvanecía. La conexión entre ella y Lucas se hizo más fuerte, como un murmullo constante de esperanza. «Esto se ha acabado». Ana gritó con todas sus fuerzas. El brillo se intensificó, y con un estallido resonante la sombra fue empujada hacia atrás, liberando un grito que se perdió entre la luz. De repente todo quedó en silencio. Ana y Lucas quedaron reconectados en un espacio de pureza y claridad, donde el miedo ya no existía. Su hermana volvió a su lado, sonriendo con lágrimas en los ojos, y sin palabras entendieron que habían roto el ciclo. «Gracias, Ana», dijo Beatriz, «por romper el hechizo. Ahora somos libres». Pero la luz se empezó a desvanecer, y Beatriz se desvaneció lentamente, dejándole a Ana y Lucas su amor como regalo. De pie, con Lucas en sus brazos, Ana contempló un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La tormenta había pasado, pero el eco de los secretos seguiría. La historia no había terminado, solo se había transformado. Con el corazón palpitante y el alma en paz, Ana vio el amanecer asomándose en el horizonte y supo que sin importar lo que viniera, enfrentarían juntos cualquier oscuridad. Ahora es el momento de actuar. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, tienes que suscribirte ahora a nuestro canal. No esperes ni un segundo más. Aplasta ese botón de like, alimenta el algoritmo y permite que más personas disfruten de este contenido impactante. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Recuerda, solo los verdaderos fans saben lo imp.